Señoras y señores, queridas amigas y queridos amigos, como bien dijo el querido decano Ruiz Tagle el día de ayer, si hay una cosa que caracteriza a la Unión Chileno-Argentina por la integración jurídica, como la Unión Brasilino-Argentina por la integración jurídica, es la simpatía, la camaradería, la buena onda. La buena onda, el afecto que se nota en todas nuestras reuniones, en todos nuestros eventos, y luego después, ¿no? Y luego después. Profesor Zancari, usted se está perdiendo una cena muy agradable que planeamos tener el día de pasado mañana. El año que viene voy a estar ahí. El año que viene voy a estar ahí. El año que viene va a ser allá. El año que viene. Está perdido. Sí, es en Buenos Aires. No, lo hagamos acá. Oye, pero es No, hagamos pasado acá, mañana. acá se come más jueves. rico. ¿Este jueves? No, quedémonos acá. Maravilloso. No, ¿Y hagamos dónde nos otro en vamos a Buenos juntar? Aires. Pero ¿No era el otro nos invita el jueves? año Y que yo viene tampoco de voy a estar vuelta, aquí. profesor Álvaro. Estamos invitados. Listo. Acaban de resolverlo en el Consejo Extraordinario, en la reunión. Listo. El año que viene lo hacemos acá de vuelta. No, sí. Es que la verdad es que no sé si esta hospitalidad la vamos a poder dar en esta época. Nunca del más año. vamos a tener esta Y hospitalidad. allá sí. Muy bien. 2 al año. Si es tan buena la hospitalidad, podemos hacerlo 2 si veces. va lontano. Piano, si va lontano. Yo no voy a tomar Vamos agua. Bueno, ya. tranquilamente, que también a la hibris Preciosa, le pasa. tengo un poco de miedo. O sea, también a creer que, uy, Dios, nos comimos el mundo. Muy bien. Entonces ahora vamos a la mesa de integración jurídica y derecho procesal y le paso la palabra a quienes han de coordinar. O sea, la inefable y maravillosa Sandriña y el queridísimo y brillante profesor Sebastián Zancari. Adelante. Boa tarde a todos, né? E vamos começar com a apresentação de Isabel González Ramírez, de Chile, é docente, investigadora, diretora de los Magísteres de Mediação e Justiça Restaurativa de la Universidade Central de Chile, abogada de la Pontifícia Universidade Católica de Chile, magíster em Direito Penal Substantivo e Procedimental y doutora en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Con la palabra, Isabel. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Yo voy a hablar sobre los mecanismos de la justicia transicional para el tratamiento de conflictos armados. El objetivo de esta ponencia es analizar el aporte que puede ofrecer a los procesos de justicia transicional y los mecanismos de justicia restaurativa para negociar la paz en conflictos armados, que son parte de la historia de la humanidad, siendo el siglo XX uno de los más letales. Así nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuál es el aporte que puede ofrecer a los procesos de justicia transicional los mecanismos de la justicia restaurativa? Para que represente un medio idóneo para negociar la paz y lograr la resolución de los conflictos armados, planteándonos como hipótesis que las condiciones de negociar la paz en conflictos armados van a requerir de procesos de justicia transicional en que se utilicen los principales mecanismos de justicia restaurativa, lo que debido a su carácter de participación y diálogo de las partes afectadas, reconocimiento y responsabilización del daño producido a las víctimas, reparación de estas y reinserción social de las partes, sirven a los fines de la justicia transicional, tales como la búsqueda de la verdad, la memoria histórica, la reparación de las víctimas y para la no repetición de atentados contra los derechos humanos, lo que requiere identificar el momento en que se interviene, el tipo y característica de los grupos
en conflicto y el reconocer a los contendientes irregulares como legítimos otros, privilegiando la transformación de las relaciones conflictivas más allá de la concreción de acuerdos. Más que los acuerdos, lo importante es la transformación de las relaciones de las partes para la prevención de futuras escaladas de violencia. Hoy el mundo vive un desconcierto con lo acontecido entre Rusia y Ucrania, conflicto que tiene su origen hace más de 30 años, cuando en el 91 se disuelve la Unión Soviética. Durante el siglo XX se produjeron 2 guerras mundiales donde murieron más de 110 millones de personas en conflictos armados, considerados uno de los periodos más letales que regaron de muerte los 5 continentes, lo que llevó a analizar la resolución negociada de los conflictos armados como la usada en la Primera Guerra Mundial como mecanismo de prevención y construcción de la paz. Ahora bien, entre las potencialidades que ofrece la justicia transicional para la resolución de los conflictos sociales encontramos uno de sus mecanismos restaurativos más utilizados en Latinoamérica, que generalmente es la mediación como herramienta de intervención apta para reparar las consecuencias de los crímenes de guerra y prevenir futuros sucesos de tensión y violencia social. La justicia transicional alude a las formas en que los países dejan atrás periodos de conflicto y represión, enfrentando violaciones a los derechos humanos de tal magnitud en forma masiva y sistemática, que el sistema judicial tradicional no puede darles una respuesta adecuada, básicamente. Es así como este tipo de justicia emana de la rendición de cuentas y de la reparación para víctimas que han sufrido daños y producidos por los estados o comunidades reconociendo les dignidad de alguna manera. La justicia transicional nos plantea algunos cuestionamientos, más bien jurídicos y políticos, donde debe existir un compromiso del Estado y de la comunidad que asegure a los ciudadanos la protección de los abusos de la autoridad y de otras violaciones de derechos humanos, según lo que dice Portilla y Correa. A veces los abusos sistemáticos que se producen destruyen las tradiciones de las sociedades, producen inestabilidad, politización y socavan la confianza que tienen los ciudadanos o que deben tener en el Estado para protegerlos, ¿ya? Su seguridad, sus derechos, debilitando las organizaciones sociales y políticas y los poderes del Estado, según Malemed. Como ejemplo podemos mencionar las víctimas de la FARC en Colombia, Guatemala, El Salvador, Sierra Leona, República Dominicana del Congo, también Liberia, Sudán del Sur, Filipinas, Nepal, Sudáfrica y Túnez, básicamente. Se dice que los grandes procesos de transformación no se producen sino hasta que empieza a cambiar los individuos en sus localidades y sus contextos personales. Básicamente, según Dávila y Maturana, es así como la paz se puede lograr solo en la medida en que las partes puedan dialogar y negociar, según Fisas. El conflicto armado, digamos que tiene diferentes raíces y su mayor expresión social sería la guerra. La ciencia encargada de estudiar este fenómeno es la poliomología, que tiene como objeto de estudio el análisis de las causas de la guerra, con la finalidad de tomar conciencia de los fenómenos conflictivos y contribuir de alguna manera a su prevención, según Atto de Vera. La guerra no siempre tiene clara la conexión con el conflicto que la determina. Para Woolton, el conflicto es obvio en la sociedad, pero no así la violencia, que se manifiesta en la guerra y básicamente en el conflicto armado, que es el enfrentamiento protagonizado por grupos armados, regulares o irregulares, con objetos percibidos
como incompatibles en los que se usa la violencia en forma continuada y organizada, con un grave impacto en el territorio y también en la seguridad humana, como población herida, desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y el tejido social y disrupción de los servicios básicos, según Valencia. Los orígenes de las instituciones interesadas en procesos de paz los encontramos en la década del 30, con Sorokin en la Universidad de Harvard, después de la década de los 40, con Lewis, un cuáquero, que estudió también las causas de la guerra y con un modelo matemático sobre rearme. Junto a la ONU podríamos decir que nacen crecientes estudios sobre la paz, fundados en instituciones especializadas. El primero fue el Laboratorio de la Investigación de la Paz, como reacción a la experiencia de Hiroshima y Nagasaki, donde más se ha desarrollado estudios de este tipo sobre la paz es en Reino Unido y Suecia. Básicamente el conflicto social, según Coser, es una lucha de ciertos grupos por los valores de estatus, de poder, los recursos escasos dentro de un sistema social en el cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar de alguna manera a sus rivales. Estos tienden a su progresión o escalada, lo que es neutralizado y estimulado por el momento histórico y por las condiciones culturales en que se vive. Como consecuencia de esto está la insurgencia, la subversión, la guerrilla y el terrorismo, que es otra táctica violenta básicamente, que puede o no ser utilizada por algún movimiento insurgente, por la guerra, o algún movimiento de liberación nacional, según Jordán. El artículo 3 de la Convención de Ginebra, el 49, define el CANI, el conflicto armado no internacional, como aquel que no es de índole internacional y surge en el territorio de una de las partes contratantes, siempre que no se trate de situaciones de disturbio interiores como los motines, como los actos de agrupaciones insurgentes o rebeldes en un Estado, supeditada más bien al cumplimiento de ciertos criterios como la permanencia en el tiempo, intensidad en la organización de las partes, los grupos armados e insurgentes que requieren que cuenten con una estructura de mando especial, capacidad de reclutar a otros y entrenar a los combatientes y existencia de reglas internas, no necesariamente con un control de un territorio, pero sí un elemento político que es importante. En la etapa exploratoria de pre-negociación que se realizan en estos casos y premediación, la iniciativa de las conversaciones indirectas, informales y secretas es precisamente de terceros, que con aras de lograr una paz planean proponer y alentar a estos acercamientos a la acción de mediadores, por ejemplo, que procuran el cese de la violencia, aliviar crisis humanitarias y transformar relaciones de las partes y de la sociedad. De este modo, los mediadores en estos conflictos no son propiamente neutrales, puesto que se abocan a alimentar la paz. Lo que podríamos decir que hay una neutralidad múltiple. Según la ONU, las estrategias que se deben abordar que son 3: procesos diplomáticos puestos en marcha para finalizar los conflictos a través de técnicas de negociación y de mediación. Segundo, un proceso que tiene lugar tras la finalización del conflicto, cuando este ha terminado, y que consiste en identificar y apoyar medidas y estructuras básicamente destinadas a la construcción de confianza, que es muy importante, e interacción entre los antiguos enemigos con el objeto de prevenir un rebote del conflicto. Y tercero, acciones diseñadas para identificar los niveles de paz, seguridad y estabilidad por organizaciones nacionales e internacionales y llevadas a cabo por el ejército, por las fuerzas políticas, civiles, por agencias internacionales y grupos interesados. La justicia transicional tiene una serie de etapas de transición que son diferentes según las circunstancias de cada sociedad. Según Herrera Torres, deben ser resueltas con arreglo a una metodología que parte de la lógica
que no parte de la lógica de los vencedores y vencidos, sino de las relaciones futuras de las partes. En cuanto a las ventajas de la justicia transicional, podemos señalar que tiene un bajo costo, tiene expedito procedimiento, alienta acuerdos colaborativos y creativos, como hablábamos de la creatividad en este espacio, y sustentable, protagonismo y control de las partes, mejorando de alguna manera sus relaciones, reparar consecuencias, superar barreras de violencia y previene el enfrentamiento de futuros grupos organizados. Así la justicia transicional, podríamos decir que si se reconoce a contendientes irregulares como legítimos otros, se le privilegia la transformación de relaciones más allá del logro de los acuerdos, para lo que es necesario responder con legitimidad a violaciones de derechos humanos masivos, cuando la fragilidad social actúa como un condicionante, y un gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones a derechos humanos. Así la práctica actual de la justicia transicional constituye un intento de poner freno a la impunidad, aplicar reparaciones eficaces, evitar repeticiones de afección a los derechos humanos, la que no puede identificarse con un tipo concreto de justicia como la distributiva o retributiva, de alguna manera. La justicia transicional, la justicia restaurativa, poseen mecanismos judiciales y extrajudiciales para lograr una salida negociada del conflicto con acuerdos que pretenden crear un sistema integral de verdad y justicia, reparaciones y no repetición, con 4 tipos de enfoque. El primero, procesos penales contra responsables de crímenes más graves. La segunda, las reformas judiciales de la justicia, de la policía, del ejército y de los servicios de inteligencia. La tercera, los procesos de esclarecimiento de la verdad, que hemos tenido muchos en Chile, y las violaciones de derechos, sus causas y efectos. Y cuarto, las reparaciones individuales y colectivas, materiales y simbólicas. Ahora la Jurisdicción Especial para la Paz está conformada por una serie de salas de justicia para amnistiar delitos políticos, administrar justicia a través de la investigación, juzgamiento de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional, la Corte Penal Internacional, por ejemplo, e imponer medidas punitivas con sanciones especiales, pero son especiales, son penas reducidas y sanciones alternativas, según López, a pesar de ser más ajenos a un sistema restaurativo. Podríamos decir que por ser más retributivo, también se pueden usar mecanismos restaurativos en estos procesos, como la mediación penal, los círculos de sentencia, las conferencias comunitarias. En cambio, las comisiones de esclarecimiento de la verdad, que me encantan, que están presentes por un órgano de carácter temporal y de naturaleza extrajudicial, encargada de dejar fuera el silencio, encargados de indagar la realidad de lo ocurrido durante los conflictos, de aclarar sus circunstancias históricas y aportar a condiciones de convivencia social enmarcadas en la tolerancia y respeto en aras a evitar la repetición. Con uso de mecanismos restaurativos y círculos de reparación y encuentro de las víctimas con los responsables. Es lo más indicado para esto, para colaborar a reconocer el daño causado y combatir la cultura de la negación y del silencio. También en la medida de la reparación, podríamos decir que para la construcción de una paz estable como el derecho y la restitución, la reparación colectiva, las indemnizaciones monetarias, la rehabilitación psicológica y social de las víctimas, las garantías necesarias de no repetición, mediante condiciones transformadoras, son especialmente útiles los mecanismos restaurativos. En ambos tipos de justicia, el valor de la intervención, la sustentabilidad de los acuerdos, dependerá de la mayor participación de la comunidad y de las víctimas, de la determinación de reparar los daños y la estructura del poder. En consecuencia, podríamos sostener que tanto la justicia transicional como la restaurativa se encuentran bajo un mismo paraguas teórico y ambos se orientan a restablecer la verdad, lograr la responsabilización del infractor de los delitos y daños producidos, acoger a las víctimas, repararlas con acuerdos creativos y obtener acciones institucionales preventivas para estos efectos. Sus diferencias están focalizadas en que la justicia transicional aplica la jurisdicción diversa de las tradiciones y contempla procedimientos de actores como jueces de paz, sanciones y
y formas de cumplimiento de penas diseñadas para juzgar delitos cometidos, lo que la justicia restaurativa contempla solo en la medida que se ocupen estos mecanismos colaborativos. Ahora podríamos decir que estos elementos son holísticos y no son excluyentes, y deberían integrarse todos para una verdadera justicia transicional. Es decir, si hacemos una justicia solamente judicial, las víctimas se van a sentir utilizadas, y solamente si hacemos una reparación, las víctimas van a sentir que son dineros ensangrentados. Por lo tanto, necesitamos que haya una comisión de verdad que ofrece un grado de reconocimiento, que termina con la negación de estas verdades y medidas que no excluyen las reformas jurídicas e institucionales. Básicamente quisiera terminar, porque parece que ya estoy en la hora, ¿no es cierto?, diciendo que la experiencia comparada maravillosa se ha hecho en Colombia, primero con el Autodefensa Unida de Colombia, que nos gustó mucho y que no fue muy fuerte, pero después con la AUC, y el modelo controversial también vimos en España. Me gustaría comentar que el modelo español de una transición de democracia tras una larga dictadura franquista no se pudieron exigir responsabilidades penales porque ya estaban muertos los actores, entonces fue muy difícil. Y tenemos Chile, voy terminando, tenemos Chile que ha transitado de un pseudo justicia al tiro, de una pseudo justicia transicional iniciada en el 90 y después de casi 50 años del golpe de Estado y 30 años de democracia, con comisiones para la búsqueda de verdad, medidas de reparación a las víctimas, procesos judiciales no logrando reconciliarse, y ha sido por el ánimo de la amnistía o de las amnistías protegidas, una Querida pseudo. amiga y jefa, He terminado. por favor, que He si hacemos terminado. una excepción, tenemos que hacer después con todo el mundo. He terminado. Una pseudo democracia y una pseudo justicia transicional. Eso. Bueno, presento ahora. ¿Me escuchan bien? Sí. Seba, sí. Perfectamente. Sí. Bueno, gracias a Verónica, al profesor Ricardo y a las autoridades por permitirme estar con ustedes aquí. Estoy muy contento de presentar a Alexander Linford Child, quien nos va a hablar sobre el procedimiento de sumario administrativo municipal, un riesgo constante al debido proceso. Recordemos que él es abogado, litigante y profesor de pregrado y posgrado de las materias Derecho Constitucional y Administrativo. Adelante. Muchas gracias. Primero decir que para mí es un honor compartir este panel con una profesora que me formó en mi pregrado, el profesor que me abrió la cabeza en el posgrado, Ricardo Rabinovich, y mi constante apoyo en la búsqueda doctoral, que es Vero. Así que para mí, compartir con ellos este panel ya es una tremenda satisfacción. Bueno, para poder contextualizar un poco el tema de los sumarios administrativos, quiero hacer un pequeño recuerdo. En la década del 80, la gestión pública estaba basada por un modelo que podríamos llamar racional weberiano, que en realidad era una administración apolítica, donde los procesos de toma de decisiones están absolutamente regidos por las leyes y por los procedimientos establecidos. Pero ¿cuál era el problema? El problema era la eficiencia y la eficacia de la gestión pública. Entonces, en Australia empezó a sonar una nueva voz, el New Public Management, o la nueva gestión pública, la cual en realidad estaba basada en tres aspectos distintos, que era la desagregación, la competencia y los incentivos para los funcionarios, entendiendo que había que tratar de agarrar la gestión del mundo privado y llevarla hacia el mundo público con el objetivo de que éste pudiera ser más eficiente y eficaz. Lo que se buscaba era una mayor flexibilidad, pero a la vez lo importante era que las agencias que tomaban las decisiones tuvieran una mayor autonomía. Para eso, en el año 2004 en Chile, año 2003 en Chile, se crea el sistema de alta dirección pública. ¿Cuál era la idea del sistema de alta dirección pública? Era agarrar a algunos cargos que tenían
que tenían la fama de ser cargos absolutamente políticos y meter profesionales, profesionalizando la gestión, que tuvieran también una autonomía que no dependiera del jefe de turno político. Y para eso se empezaron a generar concursos públicos donde se postulaba en base a antecedentes y quedaban determinadas personas en los cargos por sus valoraciones curriculares académicas y no por solamente una conciencia política. Hasta ahí esto suena maravilloso. ¿Por qué? Porque si uno ve nuestras municipalidades, se da cuenta que hay cargos que siempre fueron de absoluta confianza política, que hoy se eligen por alta dirección pública. Por tanto, no debiese haber problema. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que esto es importante porque los concursos de alta dirección pública se dan justo en la mitad del periodo del alcalde. O sea, el periodo alcaldizo dura 4 años, el periodo del gobierno comunal, y justo a los 2 años se hacen los concursos de las direcciones de la municipalidad. ¿Qué direcciones? No todas. Algunas siguen siendo absolutamente políticas, como la dirección jurídica, la administración municipal. ¿Por qué? Porque son los escuderos del alcalde y está bien que sean cargos políticos. Pero hay otras direcciones, como las direcciones de los departamentos de educación, las direcciones de obras, por ejemplo, que hoy en día son cargos de alta dirección pública. Hasta ahí, todo suena bien. O sea, si nos vamos al mundo, yo siempre en clases le digo a mis estudiantes que cuando nosotros analizamos las leyes, tenemos que analizarlos como el deber ser. Pero muchas veces el ser, lo que pasa en la realidad, es distinto a lo que nos dice la ley que tiene que pasar. O sea, la ley nos entrega diversas formas de hacer cumplir la ley. Pero no existirían métodos de cumplimiento de las leyes si la gente cumpliera la ley de forma voluntaria siempre. Entonces, ¿qué pasa? Se está dando una práctica común dentro de los municipios. Hay cambio de alcalde, llega, nombra a su director jurídico, nombra al administrador municipal y llega el momento de empezar a recuperar las cajas pagadoras de favores. ¿Cuál es el problema? El problema es la dirección de los departamentos de educación, el problema de las direcciones de obras es que tienen un alto poder de contratación. Tienen un alto poder de contratación en los gobiernos comunales. Y las promesas al momento de hacer una campaña política son muchas. Entonces llega el momento en el cual es necesario recuperar el poder sobre esas parcelas para poder yo empezar a poder pagar los favores que tengo que pagar. Sé que parece incorrecto hablar de estas cosas, pero son las cosas como son, digamos. No estoy diciendo que todas las personas que lleguen a un municipio lo hagan, porque uno no puede generalizar en las malas actitudes. Pero yo que me dedico a la litigación en derecho administrativo, ¿de qué se hace? Se hace. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todo lo que se buscó con el New Public Management, con la especialización del servicio público, con la estabilidad del funcionario, con la continuidad del servicio, porque eso es muy importante. ¿Por qué se hace en la mitad del periodo? Para generar una continuidad en la política pública. Para cada vez que llega un nuevo alcalde no puede ser que tengamos que empezar de cero. Entonces, para eso, en estas direcciones, que son de alto interés ciudadano, se establecen cargos de alta dirección pública con el objetivo ¿de qué? De que la continuidad de la política pública se mantenga independiente del gobierno comunal que llegue. Pero, ¿qué pasa? Echa la ley, echa la trampa. O peor de todo, el problema es otra cosa. Cuando la trampa es la misma ley. ¿Por qué? En los municipios, al igual que en la mayoría de los órganos centralizados, los funcionarios tienen responsabilidad administrativa.
Y esa responsabilidad administrativa se persigue mediante las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos. Pero la ley nos dice que uno de los pocos requisitos que hay para realizar este sumario administrativo es que el fiscal que se nombra tenga el mismo grado o un grado superior que aquel funcionario que va a ser sometido a sumario. Pero estamos sumariando a directores de departamento. Por tanto, el único que tiene el mismo grado es el director jurídico, que es de confianza del alcalde. Entonces, y esto se los digo porque nosotros lo hemos visto en nuestro estudio jurídico, en la práctica, y también ha quedado avalado por algunos dictámenes de la Contraloría General de la República, hemos visto que se realizan reuniones políticas donde se dice, hay que buscar cargos para hacerle a esta persona y destituirla. ¿Y cuál es el problema? Que cambia el alcalde y empiezan a realizarse los sumarios en contra de los directores. ¿Quién los tiene que realizar? El director jurídico. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el cargo, o sea, el grado, para poder realizar esta investigación. Pero él, al ser un cargo de confianza, no puede ir en contra de lo que quiere la autoridad. Porque en el momento en que deja de hacer lo que quiere la autoridad, pierde la confianza y por tanto se pierde la razón del cargo. Y es así como empezamos a ver sumarios administrativos que tienen formulaciones de cargos que muchas veces no se corresponden con la realidad. Y lo peor de todo es que todavía no existe una ley que nos diga, ¿sabe qué? Estos son los requisitos que tiene que tener una formulación de cargo. ¿Qué dice eso? La doctrina y la jurisprudencia administrativa. Pero no hay ninguna ley que diga cuáles son los requisitos que debe contener la formulación de cargo. ¿Qué debe contener una formulación de descargos? ¿Qué debe contener una vista fiscal? Entonces, si es que esto se sigue manteniendo en la interpretación, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos funcionarios que son sometidos a sumarios, que están dirigidos por gente de confianza de la autoridad de turno, que lo que quiere es sacarlo para recuperar dichos cargos, que se mantienen con funcionarios subrogantes hasta que termina el periodo del alcalde. Ni siquiera se someten nuevamente a los concursos de alta dirección pública. Y cuando se someten, oh, las bases estaban malas, tenemos que hacerlo de nuevo. O no metimos los factores de cumplimiento, vamos a tener que hacer de nuevo el concurso. Y así una y otra y otra y otra vez. El problema de esto es que se afecta absolutamente el debido proceso. Porque siempre se habla de los fiscales, y llevándolo incluso al ejemplo del Ministerio Público, como un persecutor. Pero el fiscal no es un persecutor. El fiscal, tanto de un sumario administrativo como fiscal del Ministerio Público, tiene que entender su rol. El fiscal es un investigador que debe ser imparcial. Y la misma Biblia nos dice, buscad y encontraréis. Si yo empiezo a generar cargos y busco, siempre termina esto con una destitución. ¿Y por qué? Porque si yo, después de hacer toda la investigación, me doy cuenta que merecía una amonestación, ¿cumplo o no cumplo el objetivo político que me encomendó el alcalde? No cumplo el objetivo político que me encomendó el alcalde. Y si no cumplo el objetivo, ¿sigo manteniendo la confianza? No mantengo la confianza. Entonces, ¿qué hago yo? O le hago caso en todo lo que él me dice, o me quedo sin trabajo. Esto es un problema grande. Es un problema muy grande que se ha dado en nuestro país. Porque nosotros en una escuela de Derecho sabemos que hay herramientas que nos permiten contrarrestar esto. Sabemos que una vez que se ha notificado el recurso de reposición que tiene que resolver el alcalde
porque en contra de la destitución podemos acudir a la Contraloría General de la República y lo más probable es que la Contraloría General de la República ordene el reintegro. ¿Para qué? Para que le hagan otro sumario. Y nosotros tener que presentar una tutela laboral para poder negociar una salida un poco más decente. Pero es justo eso. Se cumple el objetivo de la impulsión del New Public Management. Tenemos efectivamente un gobierno municipal basado en la eficiencia, la eficacia y la profesionalización cuando yo vicio el sistema de esta forma. ¿Se cumple el objetivo del bien común? Entonces, claro, nosotros tenemos la solución, pero el profesor que ocupa el cargo de... Perdón, Alexander, quedan 2 minutos. Sí, perfecto. Aquel profesor que ocupa el cargo de director de departamento no tiene la solución. Entonces, ¿qué propongo yo para esto? Yo propongo la creación de un nuevo servicio público que se dedique a perseguir la responsabilidad administrativa de todo el resto de los servicios. Una especie de fiscalía que busque la responsabilidad administrativa de los funcionarios, para evitar las injusticias, para garantizar la imparcialidad y la imparcialidad dentro de los procedimientos administrativos y poder efectivamente cumplir con el objetivo de la gestión pública, que es buscar el bien común, siempre propender al bien general por sobre el particular, aun cuando el particular sea del alcalde de turno. Muchas gracias. Agora teremos a apresentação de Maritza Olivares Navarro, de Peru, magíster em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Peru e aluna do Programa de Cursos para Doutorado. A ponência Aproximações Jurisprudenciais do Direito ao Ouvido em um entorno digital. Com a palavra, Maritza. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. ¿Me logran escuchar? Sí, Maritza. Gracias. Quisiera iniciar esta presentación sobre el derecho al olvido en el entorno digital, manifestando un saludo afectuoso desde Lima, Perú, a los miembros del UCAIJ y al auditorio que concurre en este cuarto encuentro de integración jurídica. En esta exposición haciendo mención a la película El Kimono Rojo de 1925. Como muchos de ustedes saben, la trama de esta película giraba en torno a la vida de Gabrielle Darling, joven mujer que conoce a un hombre que le enamora y bajo una promesa nupcial la lleva a Nueva Orleans donde le explota sexualmente. Finalmente, en un giro del destino, este hombre es asesinado en un arranque de celos por Gabrielle. Pero Gabrielle Darling era una persona real y la historia obraba en los registros de los tribunales californianos, sobre la cual los productores crearon esta película utilizando el nombre real de Gabrielle. Es por ello que la afectada interpuso una demanda por la violación de su derecho a la intimidad. Para el Tribunal de California, esta tripleta de situaciones vulneraba su derecho a obtener seguridad y felicidad sin infracciones indebidas, derecho que incluye la libertad de toda persona a no recibir ataques a su reputación, más aún cuando Gabrielle se habría rehabilitado como un miembro respetado de la sociedad. Es más, había sido declarada inocente en este juicio, por lo que se le debería permitir continuar con su vida sin que su reputación y su posición social fuera afectada por su antigua historia. Pero en nuestra época actual nos topamos todos los días con historias como las de Gabrielle, y nuestros tribunales enfrentan el reto de conciliar los derechos al honor, a la intimidad, con los derechos de toda sociedad de acceder a información relevante para el debate público en tiempos de la gran red digital. Qué duda cabe que Internet nos permite estar informados de hechos que suceden en nuestro país y al otro lado del mundo. Ayuda a conectarnos, como en estos momentos, entre nosotros mismos, y se ha vuelto en un tópico imprescindible cada vez que se habla de desarrollo en las agendas estatales e internacionales. En Internet se intercambian muchas ideas, expresiones políticas, económicas e información de nuestra vida personal y familiar. Mucha de esta información es producida y compartida por niños, niñas y adolescentes sin mediar las repercusiones que podrían generar en el tiempo
la publicación de dicha información, repercusiones que pueden impactar en sus derechos. Frente a ello, me pregunto si nosotros tenemos derecho a que se olvide nuestro pasado en la gran red digital por el hecho de así quererlo, independientemente del contenido lícito o ilícito de esta información. Quizás la respuesta a esta pregunta propicie una investigación a mediano plazo. Sin embargo, en esta exposición pretendo analizar brevemente la forma como vienen concibiendo nuestros tribunales el derecho al olvido, en específico en Colombia, Perú, Chile y Argentina. Pero, ¿qué es el derecho al olvido en el entorno digital? En mi perspectiva, es la facultad que ostentan los usuarios de Internet de solicitar que los motores de búsqueda no listen como resultados información que vinculen a su persona, considerando que la misma no es relevante para el interés público y siendo que han perdido actualidad por el paso del tiempo. Como mencionaba anteriormente, haciendo un análisis de los casos más relevantes de estos 4 países, he podido advertir que a pesar de los intentos de regularlo, a pesar que hay iniciativas legislativas, a la fecha no existen en estos una normativa que reconozca legalmente el derecho al olvido en el entorno digital como un derecho fundamental, el ejercicio de una facultad que permita al titular de los datos personales solicitar la supresión de enlaces o la desindexación de los motores de búsqueda, tal como sí se aprecia en la Unión Europea. Esto no quiere decir que a la fecha no se presenten diferentes situaciones en las que se aprecia el conflicto entre derechos a la información y la libertad de expresión, por un lado, y por otro, pretensiones de ciudadanos que recurren a autoridades judiciales a fin de solicitar que se olvide su pasado en Internet, en tanto ven afectados sus derechos al honor, a la intimidad, a la imagen, tal como situaciones relacionadas con publicaciones en Internet que denotan el pasado judicial o policial de una persona, su pasado en la vida artística, videos y publicaciones de Internet que narran situaciones en las que se vieron involucrados cuando eran adolescentes, publicaciones en portales de noticias donde se les indica a una persona en la participación de delitos, por ejemplo, de trata de personas, narcotráfico o violación sexual contra menores, entre otros. Justamente este tipo de situaciones se encuentran asociados a los fallos analizados. Ante ello, debo apreciar que existe el esfuerzo de parte de los tribunales nacionales de poder brindar salidas a dichos conflictos, ponderando en cada situación los derechos que deben protegerse. Debo resaltar también que se aprecia como una tendencia, a diferencia de lo ocurrido en la Unión Europea con el ya conocido por todos fallo Costeja del 2014, que la mayoría de los tribunales latinoamericanos estudiados son conservadores al momento de emitir su pronunciamiento. Siento que admiten la desvinculación de la información personal solo en situaciones en las que la misma correspondan información con contenido ilícitamente manifiesto, considerando en dichos casos que lo que se afecta no es el derecho al olvido, sino al honor, a la intimidad y a la dignidad, siendo cautelosos estos tribunales al momento de evaluar situaciones como las descritas a efectos de no restringir el derecho y la garantía constitucional de la libertad de expresión vía censura previa o evitando resquebrajar el principio de neutralidad de red. Debo resaltar que a nivel de los casos de estudio, únicamente en el Perú se ha reconocido a nivel jurisprudencial el derecho al olvido como un derecho fundamental, aunque el Tribunal Constitucional ha precisado que el mismo es una expresión del derecho a la autodeterminación informativa. Sobre este aspecto, en Chile, Argentina y Colombia, los tribunales no reconocen la existencia del derecho al olvido en su derecho nacional. No obstante, vinculan estas pretensiones de los recurrentes que solicitan la eliminación o desindexación de los datos personales de los motores de búsqueda con la tutela de los derechos antes mencionados, derecho al honor, intimidad e imagen. Respecto a este tipo de pretensiones, justamente en el caso de Perú y Chile, se ampara dicha pretensión siempre que la información no sea de interés público y la misma haya perdido relevancia en el tiempo. Sobre este aspecto en Argentina, existe una variante respecto del caso peruano y chileno, siendo que se ampara este tipo de pretensiones por excepción, en tanto el contenido de la información sea ilícito, y no solo por el paso del tiempo, ni tampoco respecto a si
esta difusión de esta información ha generado un perjuicio en la persona que recurre ante los tribunales. Siendo que incluso la Corte Suprema Argentina ha señalado que cuando el contenido es manifiestamente ilícito, por ejemplo, en casos de pornografía infantil, apología al terrorismo, datos que faciliten la comisión de delitos, el motor de búsqueda debe proceder a la desindexación ante una solicitud. Y cuando no lo es, cuando no es manifiestamente ilícito, se debe recurrir efectivamente a sede judicial para su determinación. En los países de estudio, el ejercicio del olvido en el entorno digital se aplica, por ende, de un modo restrictivo. Si bien en los 4 países se observa que el interés público es un condicionante para amparar este tipo de pretensiones, en el caso colombiano se ha precisado que la desindexación no siempre es una solución admisible ni proporcional para el fin que se busca, siendo que existen otras alternativas como los robots.txt o los metatags, que son etiquetados que restringe el acceso a ciertos URLs que aparecen dentro de una lista de búsqueda, que podrían cumplir de una mejor forma la finalidad que se persigue. Respecto a este resultado de ponderación frente al conflicto de derechos... Gracias. ¿Perdón? 3 minutos para cerrar. Gracias. Se ven que en los 4 países privilegian la última garantía con mayor intensidad. Sobre el análisis que he realizado, me permito hacer unas breves reflexiones. Desde mi perspectiva, el olvido en el entorno digital forma parte del contenido del derecho a la autodeterminación informativa, por el cual se protege a la persona frente a excesos en los que se puede incurrir en el uso, la difusión, manipulación de sus datos personales. No cabe duda de la libertad, de la relevancia de la libertad de expresión en la sociedad democrática. Justamente en casos en los que se pretende cautelar el olvido digital, surge el cuestionamiento de que en un escenario donde se ampare este último derecho, la libertad de expresión y de información pueden ser ilegítimamente menguadas. La condición relacionada con el transcurso del tiempo es relevante para la exigibilidad del olvido. Sin embargo, en sociedades con instituciones frágiles como las latinoamericanas, con una brecha de memoria histórica colectiva, debe reducirse su expresión a lo estrictamente necesario, a efectos que no se interpongan con el ejercicio de la garantía constitucional de libertad de expresión, derecho a la información y neutralidad de red. El olvido digital debe ser inminentemente ejercido en situaciones que involucren datos de personas de menores de edad, contenidos ilícitos, tal como pornografía infantil, y en casos donde el dato informativo es irrelevante para la formación de la opinión pública. Hay grandes retos frente a su ejercicio, a efectos de no propiciar espacios de impunidad o fugas de información relevante de la palestra pública, casos como corrupción, masacres y crímenes. Llama la atención que, por ejemplo, en la Unión Europea, donde se ha liberalizado el ejercicio de este derecho, 1/3 de las solicitudes de derecho al olvido tramitadas por Google corresponden a datos asociados a funcionarios públicos. El derecho al olvido en el entorno digital como concepción de derecho fundamental en el Perú es de novísimo entendimiento, siendo que situaciones como las expuestas han sido fríamente analizadas en su momento vía habeas data, entre otros recursos. Pero lo que más preocupa es que a raíz del reconocimiento vía sentencia del Tribunal Constitucional peruano del derecho fundamental al olvido, existan iniciativas legislativas para regular de forma antitécnica este derecho, a efectos de convertirlo en una herramienta de censura y que impacte en la neutralidad de red. Ello aún más considerando lo convulsionado del escenario político peruano y que más de una vez han existido en mi país iniciativas para restringir la garantía de libertad de expresión. Por ejemplo, una iniciativa de hace pocos meses, promovida por la bancada parlamentaria oficialista, que buscó declarar a los medios de comunicación como un servicio público de competencia de la nación y por tanto sujeto a regulación por parte del Estado. Por ello considero que es muy importante un debate público que permita analizar el contenido de este derecho y los límites que deben bordearlos a efectos de evitar el impacto en principios básicos para la sociedad democrática. Además,
no debe perderse de vista que el Internet fue creado como un espacio libre, un campo neutral sin interferencia. Preocupa que con lo vertiginoso del intercambio de información, de la degeneración de este uso, que en ciertos casos lo ha llevado a un espacio de violencia, de intolerancia, de noticias falsas, se utilice el derecho al olvido como un remedio que pueda, Por con la favor. intención, ¿perdón? Para encerrar, por favor. Ok, con la intención de lograr correctivos, este tipo de situaciones menguar su naturaleza. Vale repensar en un pacto ético en el uso de Internet y la necesidad de regulación, de autorregulación de ciertas conductas dañinas como la exposición de datos de menores, violencia de género en redes sociales y noticias falsas relacionadas con los temas de salud. Para cerrar, creo que personalmente me he tomado algunos retos sobre este tema y creo que en los próximos pasos me he planteado que frente a esta era de voyeurismo digital, donde importa tanto lo que es, lo que hace y piensa el otro, en una era de desconfianza como la que vivimos, la información de la huella que dejamos en Internet es un activo importante. Justamente nuestro pasado en Internet es una forma en la que la sociedad actual utiliza... Querida Maritza, con muchísimo, muchísimo cariño e interés por tu exposición, por una cuestión de igualdad a toda la gente, tenemos que darte un muy fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a nuestra queridísima y brillante y artística coordinadora Sandra y a nuestro siempre brillantísimo profesor Sebastián Zancari.